Estamos trabajando porque estamos avanzando con el tema y ordenando bien el tema de la hora 12, de precios cuidados. Los argentinos tenemos que entender que la lucha contra la inflación es una lucha de todos, que no debe haber ventajas para algunos en perjuicio de la gente, y entonces estamos trabajando mucho en eso. A ver, cuando hablas, Alberto Fernández, justamente de no debe haber ventajas para algunos, ¿a quién te referís específicamente? ¿Supermercados? Me refiero a que uno de los grandes problemas que tiene la inflación en Argentina es eso que llamamos, o los economistas llaman la inflación autoconstruida, que es una inflación que en verdad no existe, pero algunos, para prevenirse, para precaverse, aumentan los precios. Ante la duda, aumentan los precios. Y ese aumento de precios lo pagamos todos. Y eso es realmente insoportable. Es algo que no puede admitirse. Y la verdad es que ese problema lo vemos mucho. Lo vemos a veces en los medicamentos, lo vemos a veces en los alimentos, que es mucho más grave aún. Lo vemos mucho en los supermercados, y eso es intolerable con la lógica, porque la realidad es que el que pierde ahí es el ciudadano común, que además no tiene mucha defensa. Entonces eso es algo que tenemos que trabajar en conjunto. Yo no lo digo esto en tono de reproche o de buscar culpables. Es lamentablemente un método que en Argentina funciona y es muy nocivo, pero muy nocivo. Y contra eso hay que pelear, obviamente. Porque esa es una ganancia innecesaria que alguien está tomando por las dudas. Pero no hubo condiciones efectivamente en los últimos meses para que subieran los precios por cómo se disparó el dólar. Esas condiciones solo valdrían para aquel que tiene insumos en dólares. Pero el productor de leche no tiene nada de insumos en dólares. O el productor de alimentos no tiene nada de insumos en dólares, pues se produce todo en Argentina. Entonces la verdad es que el precio del dólar tiene una relativa importancia. Si vos me decís que eso influye en el precio de los autos, que 2/3 partes de un auto se importan, eso lo puedo entender. Pero eso no tiene sentido en productos que no demandan dólares. Yo vuelvo a repetir, esto que estoy haciendo ahora es más una tarea de docencia que un reproche, porque es algo que no es que ocurre ahora, ocurre hace años en Argentina. Argentina es un país con un historial inflacionario tremendo, y que cuando la inflación asoma, viene algo parecido al síndrome del alcohólico recuperado. Empiezan a remarcar precios por las dudas, solo por las dudas. Y eso es un gran problema. Es un gran problema, porque además tampoco son las grandes cadenas de supermercados, son todos. A veces lo hace el pequeño comerciante. Lo hacen todos, porque todos deben ser el tonto que pagó los platos rotos. Ahora, ¿el Estado qué medida puede tomar para que esto no ocurra? ¿O qué medida va a tomar? Nosotros tenemos que controlar eso. Obviamente que hay que controlarlo, y hay medidas, y el Estado tiene recursos para hacerlo. No se trata de andar fijando precios. Se trata de ver que las ganancias y las utilidades sean razonables. En Argentina también hay ganancias extraordinarias que en el mundo no se reconocen. Pero eso sería revisarle las ganancias a los grandes productores. Ver simplemente cómo son los costos, lo que hace todo el mundo, ver exactamente cómo son los costos y buscar que a partir de los costos la ganancia que se obtenga es una ganancia razonable. Claro, pero ¿con qué metodología? En una sociedad dada, digo yo, esto también lo entiendo, ¿no? La ganancia que por ahí se obtiene en una economía estable no es igual que la ganancia que se obtiene en una economía alterada por la inflación. Pero hay mil formas, hay mil formas y hay mil herramientas que el Estado no ha usado todo este tiempo. O sea, la ley de defensa de la competencia hace referencia a todas estas cosas. Sí. La ley de góndolas, mirá, la ley de góndolas
es un mecanismo que precisamente tiende a eso en materia de alimentos. Pero no lo incluyó en el llamado a extraordinarias, por ejemplo. No todavía, pero estoy viendo qué es lo que pasa para ver exactamente cómo actuamos. ¿Se podría incluir ahora para el próximo periodo? Sí, por supuesto, porque la ley de góndolas tiende a eso. Y es un formidable mecanismo, porque lo que hace es permitir al ciudadano acceder a productos que los grandes supermercados ocultan para beneficiar otros productos más caros. Para que la gente me entienda, la leche más cara está a la altura de nuestra vista y la leche más barata está en el último escalón. Sí. Ahora, ahí hay consenso de toda la clase política, porque en su momento también desde la hoy oposición habían justamente presentado varios proyectos. ¿Por qué no sale la ley de góndolas? Bueno, la ley ya salió de la Cámara de Diputados. Media sanción, sí. Media sanción, con lo cual no es que no lo han tratado bien, han hecho una ley interesante y que podríamos empezar a aplicar cuanto antes. Yo estoy esperando simplemente ver también, primero, que se reinicie la actividad parlamentaria. Segundo, ver cómo reaccionan en este caso los supermercados y demás.